Muy buenos días, queridos hermanos. Tanto tiempo de hacerlo presencial y volver otra vez a hacerlo virtual, realmente nos da cierta extrañeza. Por un momento nos habíamos acostumbrado a hacerlo virtual y después, gloria a Dios, hacerlo en forma presencial y otra otra vez volver a lo virtual nos da como cierta extrañeza. Eh, pero quiero compartir en esta mañana un texto de la palabra del Señor que se encuentra en San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 3. Hay un relato, una historia que seguramente muchos ya lo han leído, han escuchado, ha sido predicado, desmenuzado. Y es bueno poder volver a refrescarnos en nuestra memoria este suceso. ¿Cuál es el suceso? Es el encuentro del Señor Jesús con Nicodemo. En este encuentro, Jesús le hace una pregunta a Nicodemo, que era un estudioso de la Biblia. Le pregunta diciéndole que si no nacía de nuevo era imposible ver a Dios. Y dice el texto, el capítulo 3 y el versículo 3 dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Luego en el versículo 4, Nicodemo le retruca y dice: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Le dijo Nicodemo: ¿acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le vuelve a responder a Nicodemo y dice: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6 dice: lo que nace del cuerpo es cuerpo, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Nacer de nuevo. Es imposible que cuando uno llega a los pies de Jesús no tenga una actitud de cambio. Cuando nos acercamos a Jesús es un antes y un después. Cuando nos acercamos a Jesús es automático. La persona necesita y quiere cambiar. Y en un tiempo, la verdad que no entendía muy bien cómo era el funcionamiento de nacer de nuevo. Si era como que tu mente se resetea y vuelve a cero, como cuando uno se le descompone el celular y dice: bueno, hay que llevar a hacerle el service y resetearlo, y cuando te lo entregan dice: quedó como nuevo. No es el caso de lo que sucede con el Señor. No es lo que va a suceder y lo que sucede con las personas. No es que se saca un chip o se resetea y listo. Yo me olvidé de todo y ahora estoy con nuevo. La cabeza, voy a tener los mismos pensamientos. La actitud va a ser la diferente. La actitud va a ser distinta. El que viene a los pies de Cristo y recibe el Espíritu Santo, seguimos siendo las mismas personas. No es como el teléfono, se reseteó y dice como nuevo y ya. Y toda la información que tenía ese teléfono viejo desapareció. Ahora es como nuevo. No, en la persona no es así. Dios nos hace nuevas, pero nuestra cabeza sigue siendo la misma. Ahora, ¿qué es lo que sucede adentro de esa cabeza? ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros? Es que ahora tenemos el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y es esa voz que nos da el alerta de las cosas que están bien y las cosas que están mal. Y yo las puedo escuchar.
Yo puedo escuchar al Espíritu Santo susurrándome y hablándome y diciéndome, estas cosas te convienen y estas cosas no te convienen. Yo decido qué hacer. Ahora, en Efesios capítulo 4 y el versículo 22, lo vamos a buscar, Efesios capítulo 4 y el versículo 22, dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Cuando venimos a Cristo tenemos una manera de pensar, una manera de actuar. Nos volcamos a los pies del Señor, nos rendimos ante Él y comenzamos a escuchar su voz y pretendemos que el Espíritu Santo nos guíe y nos acompañe en esta transición. Porque cuando cometemos pecado, ya no somos los mismos. Las cosas cambian, ya no nos vamos a sentir cómodos haciendo las cosas mal. Y eso es lo que sucede cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Porque Él nos alerta y nos avisa y nos dice, mira, esto está bien, esto está mal. Ya no nos vamos a sentir cómodos. La palabra que viene a nosotros comienza a tener vida. Dice la palabra que nos es necesario despojar de nuestra pasada manera de vivir para renovarnos en el espíritu y así revestirnos de un nuevo hombre, nacido de nuevo, nacido según la justicia de Dios. Entonces, como leímos acá en Efesios, la manera de vivir ya pasó. La mala manera de vivir ha cambiado. En el libro de Romanos, en el capítulo 6 y el versículo 11, dice, de la misma manera, también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Es una decisión propia. Como les dije, cuando venimos a los pies del Señor, el Espíritu Santo mora en nosotros y comienza a hablarnos, comienza a marcarnos o a decirnos las cosas que nos convienen y las cosas que no. Ahora, yo soy el que decido continuar escuchando la voz del Señor. Yo soy el que continúo escuchando la voz del Espíritu Santo. Soy yo el que decido. Si yo no hago caso a la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no nos deja de hablar. Continuamente nos habla, cada mañana, cada día, nos sigue hablando y nos sigue hablando. Pero cuando nosotros decidimos no escucharla, va a llegar un punto en donde no vamos a escucharlo más. Y no es que el Señor se alejó de mí, no, yo me dejé de escuchar. Por eso, esta mañana es una mañana en donde tenemos que reflexionar y volvernos a los pies del Señor. Decir, Señor, no quiero perder este sentido de poder escuchar tu palabra. No quiero perder el sentido de poder escucharte cada día. Necesito corregir un montón de cosas en mi vida. Sí, tengo un montón de defectos, muchos defectos, sí los tengo. Pero estoy seguro que tomado de la mano del Señor, todo lo puedo. Dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él. Sin Él, realmente no podríamos lograr muchas cosas. Pero estamos tomados de la mano del Señor. Y cuando nos tomamos en la mano de Él, las cosas cambian. Podemos continuar escuchando la voz de Él. Podemos continuar esforzándonos para ayudar a otros, para acompañar a otros.
en tiempos difíciles como los que estamos viviendo hoy, poder acompañar a nuestros hermanos, vecinos, familia. Es necesario que podamos tener los oídos atentos a la voz del Señor y atentos a los cambios que Él también pide de nosotros. En Primera de Pedro, en el capítulo 4 y el versículo 1 dice: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con él el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Cumpliendo la voluntad de Dios. Nacer de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Escuchándole a Él. Afinándole otra vez el oído y decir: Señor, es necesario que mi espíritu se reviva en ti. Es necesario que mi comunión contigo sea más fluida. Necesito que tú sigas obrando en mi vida. Te necesito. Y el Señor lo hará, porque Él prometió que todo lo que pedimos al Padre, Él lo hace. Que Dios te bendiga en esta mañana y que pronto podamos estar juntos en la casa del Señor, alabando y glorificando su santo nombre.